En las cumbres neblinosas de una montaña olvidada, donde el tiempo parece detenerse, existe una enseñanza sobre el poder de la mente. No se encuentra en libros antiguos ni en susurros de eruditos, sino en la tensión de la cuerda de un arco. Esta es la historia de dos arqueros y de una técnica milenaria que puede enseñarte a enfocar tu mente de inmediato, un secreto guardado en un duelo silencioso. Allí, frente a un abismo que cortaba la respiración, se preparaban dos figuras. El primero era Kenji, el campeón indiscutible, cuyos trofeos y fama resonaban en todos los valles. Sus movimientos eran un testamento de disciplina y fuerza. El segundo era Hiroshi, un monje de un templo lejano, cuya presencia era tan sutil como la niebla que lo rodeaba, un retador silencioso y enigmático. El objetivo era una diana pequeña, casi un punto en la distancia, al otro lado del vasto precipicio. El viento aullaba entre las rocas, un adversario invisible que se sumaba al desafío. Para los espectadores, esto no era solo una prueba de habilidad con el arco y la flecha, sino un enfrentamiento entre dos filosofías, dos formas de entender el poder y el control mental. La multitud contenía el aliento, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo más que un simple torneo. Sentían que la verdadera competencia no era por la puntería, sino por el dominio del propio espíritu. Era una lección en vivo sobre cómo entrenar la mente, demostrada por dos maestros que representaban dos caminos completamente opuestos para alcanzar la maestría y la concentración absoluta. Kenji, el campeón, dio un paso al frente. El sol se reflejaba en su arco pulido mientras lo levantaba con una confianza que bordeaba la arrogancia. Sus músculos se tensaron, sus ojos se fijaron en el objetivo con una intensidad feroz. Cada movimiento era una declaración de su poder. Pero en la quietud del desafío, la verdadera pregunta flotaba en el aire. ¿Es la perfección externa suficiente para conquistar el caos interno? Con una calma ensayada, Kenji tensó la cuerda de su arco. Su mirada era como la de un halcón, aislando la diana de todo lo demás. El mundo se desvaneció, dejando solo su respiración controlada, el arco en su mano y el punto distante que debía perforar. Era la encarnación de la disciplina forjada a través de miles de horas de práctica, un guerrero en su apogeo. En el teatro de su mente, la victoria ya era suya. Visualizó la trayectoria perfecta de la flecha, escuchó el sonido sordo y satisfactorio del impacto en el centro. Sin embargo, junto a esa visión, parpadearon otros pensamientos: el peso de su reputación, la admiración del público, el deseo de humillar a su silencioso oponente, pequeñas grietas en una concentración que parecía de acero. El sonido seco de la cuerda al ser liberada cortó el silencio. La flecha voló, una línea oscura y veloz contra el cielo pálido. Se clavó en la diana con una fuerza asombrosa, a solo un suspiro del centro absoluto. Un tiro magnífico, casi inhumano, que provocó un jadeo colectivo de asombro y admiración entre los que observaban. La demostración de un poder físico y técnico innegable. Kenji bajó el arco, y una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Estaba convencido de haber establecido una marca imposible de superar. Había demostrado su maestría, su control sobre la herramienta y sobre la distancia. Con una confianza inquebrantable, se giró para mirar a su oponente, esperando ver la rendición en sus ojos, el reconocimiento de una habilidad superior que no podía ser igualada. Pero Hiroshi no le devolvió la mirada. De hecho, parecía no haber prestado atención al tiro casi perfecto de Kenji. Permanecía inmóvil, con los ojos entrecerrados, y su atención no estaba dirigida al otro lado del abismo, sino hacia adentro. Se estaba preparando para una batalla diferente, una que no se libra con arcos y flechas, sino en la arena silenciosa de la propia conciencia. Llegó el turno de Hiroshi. Se movió hacia la línea de tiro no con la precisión afilada de un guerrero, sino con la gracia fluida de una hoja cayendo de un árbol. Su arco no parecía un arma que empuñaba, sino una extensión natural de su propio ser. No había tensión en sus hombros, ni una pizca de esfuerzo en su rostro.
solo una profunda y desconcertante calma. Por un instante, cerró los ojos por completo. No estaba tratando de bloquear el mundo exterior, sino de disolverse en él. Para Hiroshi, el silbido del viento, el silencio de la multitud, la diana lejana y su propia respiración no eran elementos separados que debía controlar. Eran una sola cosa, un único momento presente en el que él era solo una parte más, no el centro. Cuando tensó la cuerda, su enfoque era radicalmente distinto al de Kenji. No se concentraba en la diana. Su mente no estaba en el futuro, en el resultado, sino en el ahora. Era un lago en calma, sin una sola onda de pensamiento sobre la victoria, el fracaso o el juicio de los demás. Esta es la esencia de la técnica milenaria para entrenar la mente y hallar el foco. La flecha partió sin sonido, sin violencia. No pareció ser disparada, sino liberada para seguir su curso natural. No rasgó el aire con furia, sino que pareció deslizarse sobre una corriente invisible, como si el universo mismo la guiara a su destino. El acto de soltar fue tan pacífico y puro como el propio pensamiento que lo originó, un acto de entrega total. El impacto fue casi un susurro, pero su eco fue atronador en el silencio que se apoderó de todos. No acababan de presenciar un tiro, sino una lección viviente. El resultado era casi irrelevante frente al proceso. Si esta idea de encontrar el poder en la quietud resuena contigo, suscríbete para explorar más de esta sabiduría. Lo que vieron desafiaba la lógica y exigía una comprensión más profunda. El anciano maestro del monasterio, que había observado todo en silencio, finalmente habló. Su voz, serena pero firme, explicó que Kenji, el gran campeón, había perfeccionado el arte de disparar. Entrenó su cuerpo, sus músculos y sus ojos hasta alcanzar un nivel sobrehumano. Su enfoque era externo, dirigido a un objetivo físico, a la obtención de un resultado que alimentara su ego y su reputación. Sin embargo, su mente, aunque disciplinada, todavía estaba llena del ruido del mundo. El deseo de ganar, el miedo a perder y la conciencia de ser observado crearon una tensión sutil pero poderosa. Este ruido mental fue la fuerza invisible que desvió su flecha a una fracción de milímetro del centro absoluto. Fue un tiro casi perfecto, pero contaminado por el esfuerzo y el yo. Hiroshi, en cambio, no se centró en dominar el arco, sino en dominarse a sí mismo. No intentó golpear la diana. Su única práctica fue vaciar su mente, fusionarse con el momento y dejar de ser un yo que dispara a un otro. Esta es la técnica que te permite enfocarte de inmediato, abandonar la obsesión por el resultado y entregarte por completo al proceso. Su flecha dio en el centro exacto, partiéndola de Kenji, no porque apuntara mejor, sino porque su camino estaba libre de la interferencia del pensamiento. La diana no era un objetivo a conquistar, sino un punto en el espacio, y la flecha, como una extensión de su voluntad silenciosa, simplemente fue allí. El acto fue una consecuencia natural de su estado interior, no un esfuerzo forzado. Esta historia de los dos arqueros no trata realmente sobre arquería. Es una poderosa metáfora de cómo navegamos por nuestras propias vidas. Todos somos arqueros, y cada día nos enfrentamos a nuestras dianas, nuestras metas, tareas y desafíos. La pregunta que debes hacerte no es cuán bueno eres disparando, sino qué tipo de arquero eliges ser cada mañana al despertar. En nuestra vida diaria, a menudo actuamos como Kenji. Representa nuestra lucha constante por el control y la perfección. Creamos listas de tareas, usamos aplicaciones de productividad y tratamos de forzar nuestra concentración. Luchamos contra las distracciones, pero esta misma lucha genera el ruido mental y la tensión que nos aleja del verdadero foco, tal como el deseo de Kenji contaminó su tiro. Hiroshi nos muestra un camino diferente, el de la aceptación y la liberación. En lugar de luchar contra las distracciones, las reconoces con calma y las dejas pasar como nubes en el cielo. El objetivo no es tener una mente completamente en blanco,
sino evitar que los pensamientos pasajeros secuestren tus emociones y tus acciones. El poder no está en la fuerza, sino en la no resistencia. Puedes aplicar esta técnica milenaria ahora mismo para entrenar tu mente. Elige una sola tarea que debas hacer. Antes de empezar, respira hondo 3 veces. No pienses en terminarla ni en hacerla perfectamente. Concéntrate únicamente en la primera acción física requerida. Ya sea mover el ratón o escribir la primera palabra, sumérgete por completo en ese pequeño y único movimiento. Cuando tu mente se distraiga con preocupaciones, planes futuros o autocrítica, y lo hará, simplemente guíala de regreso a la acción presente, con amabilidad y sin juzgarte. Como Hiroshi, tu objetivo no es la diana, la tarea terminada, sino el estado de ser, la presencia total en el acto de hacer. Así es como se entrena el músculo de la atención y el autocontrol. La historia de los 2 arqueros nos enseña que el foco verdadero no proviene de la fuerza de voluntad, sino de la entrega. Es una habilidad que se cultiva desde dentro, no se impone desde fuera. Si esta historia te ha ofrecido una nueva perspectiva, comparte en los comentarios con cuál de los 2 arqueros te identificas más en este momento de tu vida, y sigamos este camino de aprendizaje juntos.